La palabra de Dios, Jesús dijo que era una semilla. Las buenas noticias es una semilla que cae en el corazón. Y tu corazón se convierte en el terreno que recibe esa semilla para que germine y dé fruto. Entonces le insto a que ustedes no dejen esto hasta aquí, sino que más bien lo que estamos haciendo es animándole para que ustedes puedan seguir estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras. Si alguno de ustedes no había compartido con nosotros, yo soy el pastor Acevedo, pastor de su iglesia hermana en el sur, a 2 horas estamos. Nuestra ciudad es la ciudad, en términos territoriales, es la ciudad más grande de New Jersey. Pero gracias a Dios solo tenemos 76,000 habitantes. Nuestra tierra está llena de fincas, ahí se cultivan vegetales y nuestras casas quedan separadas con mucho parking. Nuestras iglesias allá tenemos unas tal vez 40 congregaciones cristianas evangélicas. De la Asamblea de Dios estamos nosotros, pero de todos los movimientos independientes habrán unas 40. Y estamos trabajando en pro de el reino de Dios, la unidad del cuerpo de Cristo. Y también la mayoría de ustedes saben, y yo pienso que como ustedes han sido muy colaboradores con nosotros, de Misión Cuba, el ministerio que dirigimos, Misión Cuba, donde estamos yendo a Cuba, amén, ayudar a nuestros hermanos, socorrer a nuestros hermanos. Cuba, después de la revolución, lo que tiene que ver con las asambleas de Dios, pues no ha podido hacer muchos templos, pero sí, cuando don Fidel permitió que entonces se reunieran en las casas, hubo una explosión. Y ahora en Cuba, lo que es las asambleas de Dios, tenemos 5 distritos. Y tenemos el concilio general que está en La Habana. Tenemos entre los templos que quedaron antes de la revolución y las casas cultos, tenemos como 3,000. O sea, Cuba está corriendo el evangelio. Entonces, yo lo que estoy haciendo es yendo para ayudar a los que están arando. Están arando, pero no tienen recursos. Yo no puedo arar mucho en Cuba, pero puedo llevar algo de recursos. Y entonces eso es lo que estamos encaminando en el Ministerio Misión Cuba. Acabo de ir a Cuba en enero y ustedes no me lo van a creer, pero compré una casa por $600. Claro, para un misionero, no para mí, yo no puedo comprar nada. Así que Dios es bueno. Muy bien, vamos entonces a lo que venimos esta noche. A seguir en este autobús bíblico, recorriendo las maravillosas páginas de la Biblia. Sabes que como siempre el tiempo para dar un tipo de seminario así, el tiempo siempre es corto, necesitaríamos muchas semanas. Entonces, claro, lo que implica es que usted le dé seguimiento. Lo que usted escuchó aquí, lo compra en los CDs, en los DVD, y luego usted empiece a estudiarlo hasta que usted se empape de todo este conocimiento para que nadie le quite el gozo, ni le venga a sembrar mentiras, ni otro tipo de cizaña, ni de semilla, que no es la verdad divina. Les mencioné anoche que nuestro Dios está en control, Él es soberano y que Él no está nervioso por las cosas que están sucediendo en los continentes de la tierra. No, Dios está en control. Y lo que Dios ha definido dentro de la Biblia, lo revela a nosotros, su iglesia,
Y nosotros por nada nos vamos a turbar, no importa que el infierno tiemble, no importa lo que pasa alrededor de nosotros. Nosotros tenemos una palabra profética segura. Hemos construido sobre la roca, sobre la infalible palabra de Dios. Entonces, amén, nada nos va a mover. Quiero que cierres tus ojos y te unas conmigo. Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí, honrándote, rindiéndote honor a ti, culto, adoración. Qué linda la alabanza, Señor. Sigue bendiciendo ministerio de adoración, los músicos. Ahora llega el momento donde queremos oír tu voz, donde queremos que esta palabra, Dios mío, fluya a través de mis labios, con libertad, con unción y gracia, y que llegue no solo al oído, sino al corazón. Padre, toda obra y ataque del enemigo que trate de robarse esta semilla, o que trate de impedir que esta semilla llegue donde tiene que llegar, lo atamos, lo declaramos inoperante y declaramos aires libres en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos enseñándole a ustedes durante estos días la escatología diferente. Lo tradicional, cuando enseñamos escatología, es entrar a los puntos importantes que definen la profecía. Pero en esta ocasión quise hacerlo a través de las 7 dispensaciones en las cuales está enmarcada la historia de la raza humana. Así le hablo un poco de historia, los ubico dentro de ese recorrido histórico, amén, y le presento a ustedes parte de las profecías que están por acontecer ya. Bien. Habíamos entonces establecido y nos habíamos quedado hoy hablando de que estudiando la 5ª dispensación, que es la ley, la más larga, que comenzó con Moisés y terminó cuando Cristo dijo, consumado es. Ahí terminó la dispensación de la ley. Desde ahí en adelante comenzó la dispensación número 6, que es la dispensación de gracia. ¿Ok? Y la dispensación de gracia comenzó en la cruz y termina cuando la iglesia se levante. ¿Ok? Ahora bien, dentro de los sucesos de la historia de esta dispensación, les ubiqué dentro de lo que fue el nacimiento de las naciones gentiles. El tiempo de los gentiles, le conocemos teológicamente. Es toda una apertura histórica de control político desde el cautiverio del pueblo de Israel en el año 556 antes de Cristo hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Todo ese recorrido de las naciones gentiles, Dios no tomó nota de lo que sucedió con las naciones que ya pasaron a la historia. Ya ellas pasaron, todos los imperios, los grandes imperios gentiles pasaron a la historia, pero la Biblia nos da la revelación de lo que Dios entonces iba a hacer, y nos revela eso, lo que Dios iba a hacer con estos 3 pueblos de los cuales le he estado hablando: el pueblo judío, el pueblo gentil y la iglesia. Pueblo judío, Israel. Pueblo gentil, todo aquel que no es israelita. ¿Ok? Y la iglesia. De uno de esos 3 pueblos tú eres. O eres judío. ¿Cuántos son judíos aquí? O eres gentil. ¿Cuántos son gentiles? O eres la iglesia. En términos teológicos, ya tú dejaste de ser gentil. Porque cuando tú viniste a Cristo, pasó algo extraordinario. Es que naciste de nuevo. Y naciste al reino de Dios. Ya no eres gentil. Te convertiste en la novia, en la iglesia que se casa con Cristo pronto y que estará toda la eternidad con Cristo. Amén, hermano.
Entonces, ¿qué va a pasar con estos tres pueblos? La iglesia se va con Cristo pronto. Tanto los que ya murieron en Cristo como los que están vivos cuando suene la trompeta, nos iremos a vivir con Él por siempre. Ahí se acabarán tus problemas. No tienes que simplemente anhelar irte ahora, no, te vas a ir en el rapto o te vas a ir cuando Dios defina que te vas. Sí, porque yo he escuchado tantos hermanos evangélicos que dicen, ay Señor, llévame ya. Yo no sé por qué esa queja, porque tú tienes que cumplir un propósito de Dios aquí. Aquí te necesitamos a ti, tu congregación te necesita, no te quieras ir al cielo adelantado. Trabaja, ayuda, métele mano ahí al asunto. Y cuando Dios diga te llevo, pues eso no lo va a impedir nadie. Te lleva. Muy bien. Ahora, hoy nos disponemos a ver qué será entonces el futuro de la nación de Israel. Y para ello nos ubicamos dentro del capítulo 9 de Daniel. ¿Sabes que hoy, como yo estoy de espalda a la pantalla, hoy en el día me estaba contando mi esposa que lograron poner algunos imágenes y algunos escritos? No pude explicarlos porque no me di cuenta. Pero ustedes lo vieron. Muy bien. Hoy vamos a estudiar, si tenemos el tiempo, dos temas escatológicos importantes. Porque aquí vamos a ver el fin del pueblo de Israel y vamos a ver el fin de las naciones gentiles. Lo primero que queremos mirar es qué va a pasar con la nación de Israel. Estamos entonces ya ubicados por allá por el año 445 antes de nacer Cristo. Es el momento en que el imperio medo-persa destruye, vence al primer imperio gentil que marca el comienzo de esta dispensación gentil. Y entonces los medos persas, con Ciro de Persa, los Artajerjes de Medo, se unen y se imponen venciendo a Babilonia. Entonces, ese es el oso que les expliqué, ¿verdad? El segundo imperio gentil, el oso fuerte, agresivo, devorando lo que se encontraba de frente. Ese era el imperio de los medos persas. Ahora, quiero que leas luego Esdras, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, porque dentro de este contexto histórico es que tiene lugar los escritos proféticos de Esdras y de Nehemías. Dios inquietó el corazón de Ciro. ¿Saben ustedes que el imperio de los persas era más fuerte que el de los medos? Y Ciro, el emperador de Persia, Dios lo usó. Pero era un impío, hermano. Pero es que Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, y no te pide permiso a ti. Por eso es que yo he aprendido a ser más oído que boca. Entonces no hable nunca muy rápido, deje que Dios trabaje. Porque Él es Dios y cuando necesite tu ayuda, Él te la va a pedir. Pero mientras tanto, usted sea humilde, simple y haga lo que es la perfecta voluntad de Dios para su vida. Amén. Entonces Ciro hace un decreto y el decreto dice: todos los judíos pueden regresar. Pueden regresar a aquella ciudad que hace 70 años los babilónicos destruyeron, quemaron, destruyeron las murallas, se llevaron el oro, todo.
pueden volver. Todos los que quieran volver, pueden volver. Ahora, esa historia de lo que va a suceder con la nación de Israel está bien explícita en lo que son las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Entonces vamos a mirar. Esas 70 semanas de Daniel es la revelación que Dios le da a Daniel. Daniel tenía ya 92 años, ¿sabes? Había pasado 70 años en Egipto. Allí Dios lo había bendecido con el imperio babilónico, con el imperio de los medos persas, con Darío. Dios había bendecido a Daniel de forma especial. Pero cuando Daniel ve que ya el tiempo del cautiverio de 70 años termina, se postra ante Dios, ora a Dios y le dice: Dios, dime qué va a pasar con mi nación, qué van a pasar con mi pueblo, con tu pueblo Israel, qué va a pasar con él. Y entonces, en una revelación de lo que conocemos como las 70 semanas de Daniel, Dios le revela a Daniel exactamente eso. ¿Qué es lo que va a pasar con la nación de Israel? Te lo voy a explicar. Y aquí es cuando comenzamos. Vayamos al texto 20. Aún estaba hablando y orando Daniel y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Mire, yo hago un paréntesis aquí porque eso me cautiva, esa expresión. Tú sabes lo que es que el ángel Gabriel viene, está hablando con Daniel, le va a dar el mensaje que Dios le envía, y que el ángel Gabriel le dice: mira, desde el momento que tú oraste y clamaste, tu petición fue oída, yo fui enviado, porque quiero que tú sepas que tú eres muy amado. Y yo quiero establecer hoy contigo el principio de que Dios escucha tu oración, de que Dios está atento de ti, que Dios conoce tu corazón, tu integridad pesa delante de la presencia de Dios. Tu integridad va a ser, tu corazón limpio hace que la mano de Dios se mueva a tu favor y a favor de los tuyos. Pastor, es que vengo orando tanto tiempo. Yo no sé si Dios me oye. Él te oye. Él te lo dijo y te lo dice: clama a mí, yo te responderé. Y cuando ores, órale al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y por ahí el Señor comienza a darnos un modelo, no un rezo, un modelo de puntos importantes que podemos orar. Y Dios va a escuchar la oración tuya, Dios te escucha. Y entonces el ángel le dice: tú eres muy querido en el cielo. Le dice, parafraseando aquí, le dice: oye Daniel, tú tienes conexiones en el cielo. A ti el cielo te ama. El Padre te ama. Dios Trino te ama en el cielo. Ahora, ¿qué dirá hoy Dios de ti? Ay, yo no sé, Pastor Acevedo. No, mira, hazte esa pregunta. En el cielo, ¿qué piensan de ti?
Entonces, hermano, inmediatamente le dice el ángel la visión. Texto 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Número 1. Voy a dar un periodo de 70 semanas. Y en esas 70 semanas que están ya definidas en el calendario de Dios para el pueblo judío, para tu pueblo, mira lo que voy a hacer en el lazo de esas 70 semanas. Número 1, terminar con la prevaricación. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Estas 70 semanas de Daniel son semanas de años. El pueblo de Israel tenía la semana regular, que es la semana común de 7 días, y tenían también las semanas de años. Las semanas de año era la implicación de que por cada año equivalía a un total de 7 años. Cuando Dios le dice a Daniel, mira, lo que va a pasar con tu pueblo es esto. Dios establece 70 años para tu pueblo. 70 lo vamos a multiplicar por 7, son 490 años. Es decir, que en 470 años yo voy a hacer estas cosas. Voy a poner fin al pecado, voy a poner fin a la apostasía, voy a poner fin al culto falso. En estos días voy a establecer la justicia y en estos días también voy a establecer el reino, amén, de nuestro Señor. Es lo que le está diciendo. Ahora, estas 70 semanas, ahí mismo nos las explica y queremos que las miremos. El texto 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se edificará, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El príncipe que ha de venir. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire, para que lo pueda entender mejor, siéntese
y comience a separar punto por punto, la forma en que usted puede ayudarse a sí mismo a entender la interpretación de la Biblia. Sepárelo punto por punto. Lo que Dios le está diciendo en esas 70 semanas de Daniel es que la historia, el reloj profético de Dios, en lo que tiene que ver para Israel, comenzó a correr en el año 445, cuando Ciro dio la orden de ir a construir la ciudad, la adoración, los muros. Ahí comenzó. El tiempo de reconstruir a Jerusalén, la casa del rey, algunas cosas en el templo, porque el templo no se pudo reconstruir en aquel momento. Pero sí se trató de reconstruir la ciudad. Y esto sucedió, mis queridos hermanos, desde el año 445 en adelante. Dentro de ese periodo de tiempo hay 3 expediciones que salen. La primera es la de Zorobabel, y él va a reconstruir la ciudad. Y él lo hizo en 7 semanas. Hizo todo lo que pudo. Esto es a decir, en semanas de 7 años son 49 años. O sea, la primera expedición de reconstrucción de Jerusalén, pues duró ahí 49 años. 7 semanas. Luego de eso, en lo que la segunda expedición, la de Esdras, para restaurar el culto, restaurar la casa del rey, restaurar la adoración. Y Nehemías, que va a construir los muros de Jerusalén, pasa un tiempo de 434 años más. O sea, esa es la historia de lo que está pasando en Israel. Ahora, la historia de estas 70 semanas se detienen y se paran dentro de la historia bíblica en el momento que Cristo muere en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, desde la salida del pueblo de Israel del cautiverio babilónico hasta que Cristo dice consumado es, han pasado 483 años. Es a decir, mis queridos hermanos, 89 semanas, o sea, 69 semanas. Eso es el transcurrir histórico desde la salida a la construcción de Jerusalén hasta que Cristo dice consumado es. Pasan entonces 69 semanas, pero son 70. Y Dios había establecido que al final de estas 70 Él pondría el fin al pecado. No habría más maldad en la tierra. No había más apostasía. Él se iba a encargar de destruir todo el sistema religioso y político que no sirve y adora a Dios. Pero ¿qué pasó? En el año 33, después de pasar 79 semanas de historia, el reloj de Dios se para. Se para porque el pueblo de Dios, el pueblo judío, no acepta a Cristo. No lo quiso. Ya ustedes saben que el pueblo judío estaba esperando un hombre que tuviese un poderío militar. Estaban hastiados de Roma y querían que el Mesías viniera y le quitara el pie de encima de Roma y los liberara del yugo de Roma. Y ahora Cristo viene montado en un pollino. Y ese Mesías rey, Cristo,
el deseo de él salvar al hombre, pero Dios sabía que el pueblo no le iba a aceptar. Entonces se para el reloj profético de Dios de las 70 semanas de Daniel, se para en la cruz. Entonces se abre toda una nueva dispensación, toda una nueva oportunidad. Desde la cruz de Cristo, entonces las 70 semanas de Daniel se detienen. No se cumplieron las 70 semanas, se cumplen 79. Es 69, sí, gracias. 69. Entonces, en lo que se cumple esa semana de años, de 7 años, pues mira, Dios se fue a un pueblo que le ama. Compró la iglesia allí en la cruz. Ahora, en este nuevo periodo o dispensación, que sería entonces la sexta dispensación, la dispensación de la gracia del Espíritu Santo, también se le conoce como la plenitud de los gentiles. Desde que Cristo muere hasta que levante la iglesia, ese periodo se conoce como la dispensación, o la plenitud más bien, la plenitud de los gentiles. Le dije a ustedes anteriormente que había 2 periodos para los gentiles. Uno es el periodo de los gentiles, que comienza con el gobierno gentil de Nabucodonosor, pero este es la plenitud de los gentiles. Es decir, cuando los gentiles, que no eran pueblo, están en la plenitud de la gracia. Ahora Cristo establece su iglesia. ¿Y qué hizo con el pueblo de Israel? ¿Los echó a un lado? ¿Qué hizo entonces con este pueblo que él le dice a Daniel que están marcadas 70 semanas de historia para ellos, de 7 años cada semana, y que en la cruz se detuvo el reloj profético de Dios, pero todavía le falta 1 semana por cumplirse dentro de lo que será el futuro eterno de la nación de Israel? Está detenido. Y ahora Dios está tratando contigo y conmigo. Hermano, mire, tú y yo, ahora que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y de todo linaje y de toda nación, el Señor ha traído para formar su iglesia, ese tercer pueblo en el cual se enmarca la historia de la raza humana, es la iglesia, y Cristo la parió en la cruz. Ahora bien, ¿cuándo Cristo va a tratar con el pueblo de Israel? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora toda la atención de Dios está sobre la iglesia. Y el pueblo de Israel, no, ellos tienen cobertura divina. Dios está cuidando el pueblo de Israel. Pero entienda esto, nosotros somos la iglesia. No podemos pensar en una nueva modalidad de ser cristianos judíos. No, los judíos son los judíos, los bendigo en el nombre de Jesús, los amamos, respaldamos todo lo que es movimiento a favor, amén, del sionismo, todo eso lo apoyamos, claro que sí, y oramos por Israel. Pero la iglesia es la iglesia. No que la iglesia es el Israel de Dios. No, señores. Es una conmovisión correcta. Son 3 pueblos: Israel, los gentiles y la iglesia. El pueblo judío rechazó a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre le dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice Juan capítulo 1, texto 11 al 13. Somos la iglesia. Entonces, ¿en qué momento profético estamos viviendo nosotros? Hermanos, estamos viviendo dentro de esta dispensación de gracia donde la puerta se abrió para todos. Todo el que quiera, el Señor le dijo a todos los sedientos: venid a las aguas. A todos.
venid a mí los que estéis trabajados, cansados, cargados, que yo os haré descansar. Es el momento, hermanos, de la salvación, amén, de los gentiles y los judíos también. Todo el que entre a ser parte de la iglesia escapa, se salva. Por supuesto, no hay otra forma de alcanzar salvación. Es a través del sacrificio de Cristo. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, aquí no hay muchos caminos, hay un solo camino, es Cristo. Y ese fue el que tú y yo encontramos, y somos la gente más feliz, amén, de New Jersey, porque Él nos encontró y nos salvó y nos redimió y nos trajo al redil. Ahora, ¿en qué tiempo estamos viviendo? En lo que tiene que ver, hermanos, con el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, espera una semana todavía allí. El reloj de Dios se para. Ahora, estamos viviendo en los días finales. ¿Qué es lo que está esperando la nación de Israel para que el reloj comience nuevamente a caminar esa última semana? Pues mira, que la iglesia se vaya. Todo el escenario profético está preparado ya, hermano. Inclusive, todo lo que tiene que ver con la construcción del templo, que en el año 70 Tito destruyó y quemó y tiró al piso. En ese lugar, los musulmanes, ustedes saben que han levantado allí una mezquita que está considerada como el tercer templo o monumento sagrado del Islam. Está allí. Le llaman la cúpula de la roca, la mezquita del profeta. Es un lugar sagrado, pero ahí estaba construido el templo. ¿Sabe? Los judíos ya tienen todo el material, todo lo que necesitan. Hermano, todo lo que ellos necesitan para levantar el templo ahí en ese lugar, lo tienen ya. Ahora, ¿cómo se iba a cumplir esa última semana de Daniel? ¿Cómo? Si en el año 70 después de Cristo, Israel fue esparcido por el mundo entero. Y luego, en el 45, Hitler dijo: los mato, los extermino a todos. Y mató 6 millones de judíos. Y todos salieron despavoridos. Pero mire, como el Fénix se levantaron. Hitler no pudo aniquilar totalmente al pueblo judío. Porque Dios le dio protección, porque Dios tiene unos planes todavía. Hay una semana profética. ¿Saben ustedes que Israel es el pueblo de Dios? Es el pueblo que Dios escogió, separó de los lomos de Abraham para parir al mundo a Cristo. Y eso debe de ser algo muy grande para Dios. Entonces, lo que estamos esperando ahora mismo es que la iglesia sea levantada, porque Israel está poderoso allí en su tierra. En el 1948, Israel se establece fuerte. Hitler no los pudo exterminar. Y se levanta entonces una pequeña nación, un pequeño grupo en el 1948 allí. Porque para que la profecía de las 70 semanas se cumplieran, Israel tiene que estar ahí, en los territorios que Dios le dio. Y allí las Naciones Unidas aceptaron a Israel en el 48 como la nación más pequeña del mundo. Pero ya ustedes saben lo demás,
Israel ha sido bendecida por Norteamérica y ha sido bendecida por otras naciones. Le han dado cobertura, le han dado sombrilla, y hoy por hoy no hay una nación bélicamente más preparada, militarmente más fuerte en todo el Mediano Oriente que la nación de Israel. Están ahí poderosos. En el 1967, Rusia instó a Libia, Irán, Egipto, para que vinieran y exterminaran a Israel. Eso se conoció en la historia como la guerra de los 6 días. Y todos estos países vinieron, hermanos, y rodearon a Israel para exterminarlo. Pero mire lo que pasó. Comenzaron a caer granizos como piedras del cielo. La historia dice que las abejas asesinas, no sabemos cómo eran, pero abejas salían de sus panales y atacaban el ejército enemigo que estaba rodeando a Israel. En solo 6 días, Israel recuperó 10 veces más el terreno que tenía. Entonces Rusia dijo: no, paren esto, paren a Israel porque se quedan con todo aquí. Y como le hice una mención, lo único que Israel no hizo y le ha causado dolor de cabeza fue expulsar, quitar, como quitó, invadió tanto terreno, pero dejó a esa nación árabe pequeña que está en la franja occidental de Israel. Y ahí en esa franjita de Gaza están los palestinos. Y eso pues ha causado dificultades. Nosotros amamos a todos. O sea, amamos a todos y oramos por todos. Las políticas interiores, internas de los países, pues solo oramos: Señor, abre los ojos a los gobernantes para que gobiernen con justicia. Pero el hecho es, mis queridos hermanos, que en ese año del 67, ellos recuperan a Jerusalén. Lo hacen su capital. Pero tuvieron que compartir parte de Jerusalén con los árabes, que tienen ese lugar sagrado allí. Que si Israel tocaba eso, todas las naciones, más de 52 naciones, están en el Mediano Oriente y todas son enemigas de Israel. Ahora, Dios pelea por Israel. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Según el relato bíblico, se detiene el reloj profético de Dios en la cruz del Calvario y Cristo abre una oportunidad para la salvación de todo el mundo. Antes, los judíos, y a través de los judíos, y del Torá y de la ley de Moisés, y bueno, la circuncisión. Pero ahora no, ahora Dios abrió la puerta para todo, y la abrió grande. Vengan todos los que quieran ser salvos. No es religión. Se trata de una experiencia, de un nuevo nacimiento. Eso es la salvación. Ahora, hace 2000 años y un poquito más que el reloj profético se detuvo en la cruz. Y Jesús está tratando con la iglesia. Es el capitán de la iglesia. Es el Señor de la iglesia. Amén. Pero entonces, estamos esperando el próximo acontecimiento que va a suceder en la historia de la raza humana. Es el rapto, el levantamiento de la iglesia de Cristo. La gente que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ha vivido para Él, y que al sonar de la trompeta, amén, dejaremos esta tierra y nos iremos para estar eternamente con Él. Eso puede ser ahora. ¿Cuándo, pastor? Bueno, mira, el día y la hora nadie sabe, no podemos poner fechas. Aquí no se puede especular nada. Aquí es cuando el Padre diga. Porque eso está en el secreto del Padre. Que le diga al Hijo, al que compró la iglesia, al que murió por la iglesia, que le diga: mi hijo, llegó el momento.
búscame la iglesia, la que compraste, tu novia, porque los voy a casar para que estén juntos eternamente. Entonces eso puede ser ahora mismo, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando lo miramos a través de 1 Corintios capítulo 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, texto 13 y seguido, nos hace una narrativa de cómo será esto. Bueno, lo primero que va a pasar es que el Señor mismo, eso me gusta, el Señor mismo, ahora mandó a Gabriel a darle el mensaje de las 7 semanas, de las 70, mandó a Gabriel. Pero cuando tenga que venir a buscar la iglesia, dice el mismo. Porque el mismo Señor no va a mandar a nadie. Él viene por nosotros. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Estoy en 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que ya murieron, ustedes saben que tú y yo somos un componente trino, espíritu, alma y cuerpo. Y que a la misma vez somos díconos, somos de 2 elementos, el espiritual, de alma y espíritu, se saturan mutuamente. El espíritu es el dueño de tu vida. Y esa vida es expresada a través de tu alma, de tu voluntad, tus sentimientos, a través de tu cuerpo. Es una trinidad completa. Pero cuando tú te mueres, entiéndase que esa parte espiritual de quien tú eres, tu verdadero yo, se va abajo o se va arriba. Se va con Cristo arriba al paraíso de Dios. A ese lugar que Jesús, hablando de él, dijo en Juan 14: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo diría. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es a decir que Jesús compró para ti la bendición del cielo. Tú te unes a Cristo a través del nuevo nacimiento. Y Él quiere que donde Él está, tú también estés. Por eso es que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Tú operas bajo el gobierno celestial del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y tú eres el cuerpo. No los puedes separar. Donde está la cabeza está el cuerpo. Y donde está el cuerpo está la cabeza. Entonces tú te conviertes en el cuerpo, eres las manos de Cristo, eres los pies de Cristo, lates con el corazón de Cristo, sientes la pasión de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo, lavada, redimida por la sangre del Cordero. Entonces esa iglesia amada que Él compró, la viene a buscar, se la lleva al cielo. El Espíritu Santo hace una función ahí sobrenatural. En ese momento, si tú ya moriste, porque puede ser ahora y nos cojas aquí, pero si en ese momento de venir el rapto, porque no sabemos cuándo va a ser, tú has muerto ya, tal vez tu cuerpo está ya en putrefacción, ya es polvo, ya está ceniza. Sí, pero Dios no se va a turbar, no te preocupes. Dios no se va a turbar en el momento del rapto. Pastor, y aquellos que se los comieron los tiburones, tranquilo. Dios está en control, Dios sabe. Si Él cuenta todos los cabellos que tienes en tu cabeza, Él está en control de todo. ¿Cómo va a ser? Bueno, vendrá, sonará la trompeta y tú te irás. Entonces tu espíritu, tu alma, que son inseparables y componen tu verdadero yo, vienen. No lo vamos a ver con el ojo físico. Cuando suene esa trompeta y tú desciendes de ese paraíso de Dios, donde están los que murieron en Cristo esperando este día del rapto, este día del sonar de la trompeta.
Pastor, ¿y qué hacen allá arriba en el paraíso? Están dormidos porque la muerte es un sueño. Déjeme decirle algo. Yo enseño, postulo bíblicamente, que quien duerme es el cuerpo. Tu verdadero ser no duerme. Lázaro está allí ardiendo en llamas en el infierno. Mas Lázaro está en el seno de Abraham, los dos están conscientes, uno está sufriendo y uno está alegre. Pastor, pero eso no es una parábola. Excelente, es igual, porque una parábola precisamente es lo que Jesús toma para traer una verdad espiritual. La verdad es la misma. Te mueres sin Cristo, te vas al tormento. No hay quien te salve. No habrá esperanza. Si te mueres sin Cristo, te condenarás para siempre. Si jugaste a la religión y venías a la iglesia, pero vivías una vida indiferente, separada de Dios, apaciguando tu conciencia, tratando de venir a los cultos, nada más, pero jugando de los dos equipos. Así no es. Se va gente sin mancha. Se va gente que ha lavado su ropa, su vida, su alma, espíritu, cuerpo, todo en la sangre del Cordero. Una de las preocupaciones de Pablo a la iglesia de Gálatas es que es una iglesia apóstata. Se torna al legalismo judío después de conocer la verdad. Y Pablo llora. Y en el capítulo 4, texto 19, le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en tu vida. El que Cristo sea formado en tu vida es el ideal del Espíritu Santo para ti. De tal manera que llegue un momento en tu vida cuando tú abras tu boca y digas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, una vez que surja ese acontecimiento, la iglesia se levanta, los que murieron en Cristo son resucitados. Nosotros, si estamos vivos, seremos transformados para tener un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Yo estoy cerrando, pero quiero abrir un paréntesis para poner esto en tu espíritu. Porque estamos hablando, hermano, estamos hablando de que el rapto viene. La venida del Señor tiene dos manifestaciones. Una es la manifestación a la iglesia, llamamos traslado, llamamos rapto de la iglesia. Cristo viene por la iglesia. De que viene, viene. Amén. Sí, Señor. Ahora, mire esto. Cuando nosotros estudiamos Filipenses capítulo 2, tienes que estudiar el capítulo completo. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipo. Le dice, texto 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir, esto es grande, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo totalmente divino, Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y todo el mundo, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El rapto viene ya. Y si tú no sabes lo que costó tu salvación, quiero que lo mires desde ese punto que te acabo de recitar.
Cristo se hizo hombre. Tal vez tú nunca lo has pensado así. Cristo nunca volvió a despojarse de la naturaleza humana. Nunca. Cristo se hizo hombre, se humilló porque no pensó en él, pensó en ti. Y con el gozo puesto delante de él, hermano, él sufrió la cruz y el oprobio. Pero Cristo decidió hacerse hombre, morir por ti y por mí, resucitó, pero sigue en un cuerpo glorificado. Esa es la humillación que costó tu salvación. Que Cristo se hiciera igual a ti. Y un día tú vas a ser igual a Él. Cristo se hizo igual a ti. Y pronto tú serás igual a Él. Porque Él es la primicia de los que resucitaron. Y luego tú y yo en el rapto vamos a resucitar. Y después que la iglesia se vaya, entonces terminamos las 70 semanas de Daniel. Después que la iglesia se vaya, no antes. Después que la iglesia se vaya al cielo, entonces toda la atención de Dios se enfocará en Israel. Ahí viene el surgimiento del hombre de pecado, del anticristo, que estuvimos viendo en esas bestias de Daniel. Entonces el anticristo, que precisamente su nombre lo define, anticristo, en contra de lo que Cristo significa, de lo que Cristo es. El anticristo jugará entonces un papel dentro del cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Ese príncipe que ha de venir es el anticristo. El anticristo confirmará un pacto con las naciones y con el pueblo de Israel particularmente. El pueblo de Israel está esperando todavía. Tú no puedes ir donde un judío, un rabino, y hablarle de Cristo. Te dice, no, mira, no, háblame de Dios. De Cristo no. Increíble. Pero en ese momento en que la iglesia se va, se abre todo un espacio de 7 años. Esos 7 años es el que conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Esos 7 años se le conoce como la apretura de Jacob, donde Dios va a apretar a Israel. Israel entonces, hermanos, acepta al anticristo como su rey, como su Mesías. Hace pacto con ellos y a los 3 años entonces rompe, quebranta el pacto. Cuando tú lo miras desde el punto de vista de Apocalipsis capítulo 13, ves el surgir de esa bestia que es el anticristo y luego junto a ello el falso profeta. Es decir, que toda la manifestación de lo que es una trinidad satánica la vemos manifestada en el capítulo 13 de Apocalipsis. Satanás, su hijo el anticristo y el falso profeta, para operar esos 7 años y tratar de engañar a la raza humana. En ese periodo de 7 años, que es la apretura de Jacob, la última semana de Daniel, caerán los juicios universales y apocalípticos sobre la tierra. Las 70 semanas de Daniel está en stop. Esa última semana 70 no ha comenzado todavía. Y el anticristo nació. No especulamos sobre eso. A lo mejor sí, ya está grande. Porque lo que sabemos nosotros es que nosotros somos un pueblo diferente, somos la iglesia, Cristo va a venir por nosotros, vamos a estar en el cielo y aquí se manifestará el hombre de pecado, el anticristo. Y esa última semana de Daniel de 7 años será entonces ese lapso de tiempo de 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación grande. Es horrible, lo que va a pasar en la gran tribulación es horrible. Las copas de los juicios de Dios caen. Las trompetas del juicio de Dios suenan. Los sellos del juicio de Dios se abren y vienen manifestaciones espirituales de millones de demonios que salen del abismo. Será horrible. Usted no quiere estar aquí. Pero esa es la última de las 70 semanas. La iglesia ya estará arriba. Amén. Recibiendo galardones, recompensas y en las bodas del Cordero. Pero entonces aquí abajo el anticristo es el personaje,
el príncipe que ha de venir, que hace pacto con Israel esos 7 años y a la mitad rompe ese pacto. Ahora, ese remanente de Israel, cuando terminan los 7 años de la última semana, ese es el remanente que Cristo va a venir, amén, en las nubes, a alcanzarlos. Ese grupo de Israel que van a ser restaurados porque se tornan a Dios en la gran tribulación, el Señor va a hacer cosas bonitas con ese pueblo. Pastor, y yo si me quedo en el rapto, porque mira que en el capítulo 13 dice que el anticristo va a poner un sello, el 666, nadie puede comprar ni vender nada si no tiene el sello. Yo no me voy a... ¿Cuántos se van a dejar sellar? ¿Cuántos no se van a dejar sellar? Oye, pero ni respires si tú estás en el cielo ya. Claro que tú no te vas a dejar sellar, porque la iglesia estará en el cielo. Entonces, hermano, esto será horrible. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, todos esos capítulos hablan del gran juicio, de la ira de Dios sobre la tierra en esos años, de la grande tribulación. Pero será lo que Dios va a utilizar para reconciliar a Israel con Jesús. Ahora sí reconocerán que el que ellos crucificaron es el Mesías real y lo recibirán cuando Él venga en el capítulo 19 de Apocalipsis. Cuando el anticristo ha organizado todos los ejércitos para venir a pelear y destruir a toda Jerusalén, de momento se abre el cielo y aparece nuestro rey montado en el caballo blanco y con justicia juzga y pelea. Tiene una espada en la boca para herir con ella a las naciones. Cristo vendrá en caballo blanco en el capítulo 19. Ese es el de nosotros. Ese es el Cristo de la gloria. El que viene en el capítulo 6, en el caballo blanco, con un arco en la mano, se le hizo rey y salió venciendo y para vencer es el anticristo. Pero entonces Cristo vendrá en las nubes y ese acontecimiento se le conoce como la guerra de Armagedón. Pero te voy a dejar ahí en la guerra. Hoy no vamos a la guerra de Armagedón, porque tú estarás ahí. Si tú eres fiel a Dios, tú estarás en Armagedón, pero no estarás para ser vencido. No tendrás que usar un fusil tampoco. Tú vendrás con el Rey de Reyes, aquel que en su primera venida se hizo hombre y lo mataron y derramó su sangre. Ahora no, ahora vendrá como soberano, Rey de Reyes y Señor de señores. Y nosotros vendremos con él a esa guerra de Armagedón y a establecer el reino milenial y luego a un pasito de la eternidad. Padre, gracias. Gracias por tu palabra.